¿Se ve la pantalla que dice revisión de la práctica? Sí. Bueno, yo Sí. voy a pasar rápidamente por todos estos lugares porque ya los estuvimos trabajando la primera semana de clases, ¿sí? Las primeras actividades con las que trabajamos fue el tema del pasaje de medida a la hora de medir un ángulo. Nosotros durante todo el colegio secundario, perdón, los voy a silenciar a todos por una cuestión de comodidad. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, se desmutea y no hay problema, ¿sí? Ahí está, porque escucho ruido de fondo y me distraigo. Entonces, si alguno quiere hacer una pregunta, abre el micrófono y pregunte. Como les decía, nosotros en la escuela secundaria estábamos acostumbrados a medir los ángulos en grados, minutos y segundos. De hecho, la calculadora nos sigue dando los resultados en grados, minutos y segundos, salvo que setiemos la calculadora, como vimos la clase pasada, es decir, pasemos la calculadora para que opere en otro modo y obtengamos los resultados en modo RAD. Recuerden que el modo RAD no siempre va acompañado de la letra pi o del número irracional pi. El modo RAD lo que te está diciendo es, vos podés medir un ángulo en grados, minutos y segundos, en sistema sexagesimal, o podés asignarle a el ángulo que comienza en el punto de coordenadas 1, 0 y termina en un punto de la circunferencia. Ese punto de la circunferencia coincide con un número real, y un número real puede ser un entero, puede ser un racional, un irracional, ¿sí? Es decir, que a partir de ahora vos podés decir, che, este ángulo mide tantos grados, minutos y segundos, o este ángulo mide tal número real, ¿sí? Cuando nosotros decimos un ángulo de 360 grados equivale a un giro completo, que es 2pi, uno dice, si yo mido un ángulo que da una vuelta completa y corresponde a 360 grados, en el mismo lugar donde termina ese ángulo se encuentra el número irracional 2pi, que es aproximadamente 6,28. Entonces, decir que el ángulo mide 360 grados o decir que el ángulo mide 2pi o aproximadamente 6,28 es exactamente lo mismo. Simplemente estoy dando dos sistemas de referencia distintos, ¿sí? En uno doy el sistema sexagesimal y en el otro doy el sistema radial, ¿sí? Y la primera parte de la práctica, que creo yo que no han tenido dificultad en los ejercicios 1 y 2, era justamente ponerse cancheros con este pasaje de unidades, ¿no? Si tengo grados, poder pasarlos a radianes, y si tengo radianes, poder pasarlos a grados, ¿sí? Obviamente que hay una relación de proporcionalidad. Si un giro completo se corresponde con el número real 2pi, medio giro, que representa 180 grados, se corresponde con el número real pi, 90 grados será el número real pi sobre 2, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, si yo tengo que plantear, por ejemplo, que no está escrito acá en ninguna parte, ¿no? ¿Cuánto mide en grados sexagesimales un ángulo que en radianes mide 5,3? ¿Sí? Supónganse que yo tengo el ángulo alfa, que digo mide 5,3. 5,3 es un número real, positivo. Entonces, ¿cómo hago esta conversión del ángulo alfa en grados? ¿Qué tendría que hacer con este 5,3 para saber a cuántos grados representa? Desmutéense y contéstenme, así hacemos ágil la clase. Multiplicarlo por 360 y dividirlo por 2pi. Exacto, es la famosa regla de 3. Lo puedo multiplicar por 360 y dividirlo por los pi, o bien podemos multiplicarlo por 180 y dividirlo por pi, ¿sí? ¿Alguien tiene una calculadora a mano y me dice cuánto da?
303,66 puede ser. Sí, profe, a mí también me da. 303,66. ¿Tiene lógica? 303 más o menos, ¿no? Lo redondeamos. ¿Tiene lógica? Sí, porque es mayor a pi, 5,3 es mayor a pi, así que tiene que ser mayor a 180. No, Claro, fíjate, sí. a ver, un giro completo, bueno, o vamos, medio giro es un pi, ¿sí? Que se corresponde con un ángulo de 180 grados. El número pi, ¿con qué número se corresponde? 3,14. Aprox, ¿no? 3,14. Y esto me está dando casi el doble, digamos, o mucho más que 3,14, ¿no? Son 2 unidades más. Si yo digo el giro completo, que es de 2pi, que se corresponde con el ángulo de 360, ¿con qué número real asociamos a 2pi aproximadamente? 6,28. 6,28. Fíjate que el 5,3 cae entre estos dos, entre 3,14 y 6,28. Es lógico que el ángulo me dé entre más grande que 180 y más chicos que 360. ¿Sí? Bueno, esto de jugar con la circunferencia trigonométrica, de decir si a medio giro le corresponde un pi es el número real aproximadamente 3,14, a mí me están pidiendo el número real 3, ¿dónde cae el número real 3? Y bueno, será un ángulo que caiga un cachito antes de pi, porque 3 está un cachito antes de 3,14. Todas esas prácticas o esas jugarretas que podemos hacer para ubicar un número real o un ángulo y averiguar su correspondiente medido en otro sistema, están buenísimas que las hagan, ¿sí? ¿Saben por qué? Por lo que charlamos la clase pasada con el tema de la calculadora, ¿sí? Acuérdense que la calculadora, por defecto, depende de cómo esté seteada, muchas veces cuando queremos calcular un ángulo, nos va a dar un ángulo en particular, ¿sí? No nos va a dar el ángulo que nosotros estamos buscando, porque la calculadora no sabe en lo que estamos pensando nosotros. Entonces, poder ubicarnos en la circunferencia trigonométrica, en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, saber qué signo tiene el seno, el coseno en cada uno de esos cuadrantes, hacer esta relación de proporción, si 360 es 2pi, si 180 es un pi, qué pasa con los demás, es re importante que la lleven a la práctica, porque les va a permitir poder al menos chequear o verificar si vienen haciendo bien las cosas, ¿sí? Bien, creo que esto no tiene más vuelta que aplicar la reglita de 3, y estaban asignados los ejercicios 1 y 2 para esta parte. No sé si alguno tuvo dificultad con alguno de estos ejercicios, si quieren que veamos algunos, si no seguimos avanzando. Acá las cuentas las hace la calculadora, solo había que aplicar una pequeña regla de 3. ¿Seguimos avanzando? Sí, profe. Vamos, yo sigo el ritmo de ustedes. Después de que hablamos de esta conversión de sistemas de medición, trabajamos con la definición de seno y coseno, ¿sí? Posteriormente con la de tangente, ¿sí? Dada la circunferencia trigonométrica, si yo determino un ángulo, por ejemplo este ángulo alfa, que lo dibujé en el primer cuadrante, pero lo podría haber dibujado en el cuadrante que se me diera la gana, este ángulo, ¿sí? Si yo trazo el radio, o un segmento que une el origen de coordenadas con el extremo del arco. Todos los arcos empiezan en el punto de coordenadas 1, 0. Este se llama origen de todos los arcos, ¿sí? O de todos los ángulos. Desde ahí empezamos a medir todos los ángulos o todos los arcos. ¿Qué significa? Que si yo quiero dibujar o marcar un ángulo en sentido positivo, desde este punto que es el origen me voy a mover en sentido antihorario, y si yo quiero marcar un arco o un ángulo en sentido negativo, me voy a mover en sentido horario, ¿sí? En este caso, el ángulo o el arco arrancó en el origen y terminó en este punto P, ¿sí? Hizo este recorrido. Este punto P determina sobre la circunferencia trigonométrica un punto del plano, ¿sí? Y por supuesto su correspondiente ángulo central, alfa. Este punto del plano tiene coordenadas cartesianas x, y. Bueno, simplemente a la coordenada x se la llama coseno de ese ángulo, y a la coordenada y se la llama seno de ese ángulo. Tan simple como eso, ¿sí? Nosotros vimos en la clase pasada que podemos extender estas definiciones de seno y coseno a un triángulo rectángulo
que sea semejante al que está inscripto en la circunferencia trigonométrica. Es decir, podemos pensar en un triángulo rectángulo más grande, o en uno más chiquito, o en uno ubicado en otro cuadrante, y las definiciones de seno y coseno van a ser, los cálculos de seno y coseno van a ser proporcionales, ¿sí? Algo hablamos del famoso SOHCAHTOA. Y algunas propiedades de que tendríamos que reconocerlas. Si no las reconocemos teóricamente, las podemos visualizar sobre la circunferencia trigonométrica, ¿sí? El coseno de un ángulo θ y el coseno del opuesto de θ son iguales. Fíjense que yo acá marqué un ángulo, en este dibujito un ángulo alfa. Si yo marco en este dibujito un ángulo menos alfa, ¿sí? En sentido contrario, la abscisa del punto, la x del punto, es la misma, o sea que el coseno del ángulo alfa o del opuesto del ángulo alfa son iguales, tienen la misma abscisa esos puntos, ¿sí? En cambio, el seno, en este caso de alfa, tiene abscisa positiva, y en el caso del opuesto tiene abscisa negativa. Abscisa no, perdón, ordenada, ¿sí? Entonces, el coseno de ángulos opuestos es el mismo. Sin embargo, el seno, no. El seno de un ángulo y el seno del opuesto tienen signos opuestos, ¿sí? Eso se puede visualizar en la circunferencia, no necesito estudiármelo de memoria para tratar de entenderlo. Esta segunda viñeta que me dice que el coseno de θ es igual al coseno de θ más 2kπ, como le contaría a mi vecina, la del barrio, está diciendo, mirá, si vos determinás este ángulo alfa, y a este ángulo alfa le sumás múltiplos de 2π, 2π es una vuelta entera, ¿no? Múltiplo de 2π, es decir, le sumo una vuelta entera, 2 vueltas enteras, múltiplos enteros, ¿no? 3 vueltas enteras, menos una vuelta entera, menos 2 vueltas enteras, vas a caer en el mismo punto. Y si caes en el mismo punto, el coseno y el seno de ese puntito no van a cambiar, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo la segunda viñeta. Y la tercera, por supuesto, es la famosa relación pitagórica, ¿no? Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa, que en este caso, como se trata de una circunferencia trigonométrica, la hipotenusa tiene radio 1. ¿Hasta acá vamos bien? Todo esto ya lo trabajaron con Vanina la semana pasada, ¿sí? Y Vani les dejó esta circunferencia que tiene ángulos notables, medidos en grados sexagesimales y medidos en radianes. Y el correspondiente par ordenado del plano que representa cada uno de estos puntitos. Yo les voy a decir una sola cosa. Si ustedes miran estos pares ordenados que corresponden al ángulo de 30 o de pi sobre 6, al de 45 de pi sobre 4, al de 60 o al de pi sobre 3, los valores que se repiten a lo largo de toda la circunferencia, en valor absoluto, son los mismos. Fíjense, el de 60 grados tiene, o el de pi sobre 3, un coseno igual a 1/2, porque la x representa el coseno, y un seno igual a raíz de 3 sobre 2, porque acuérdense que la y representa el seno. Si yo me voy al pariente del segundo cuadrante, o al simétrico en el segundo cuadrante, que es 2/3, en valor absoluto el coseno sigue valiendo 1/2, y en valor absoluto el seno sigue valiendo raíz de 3 sobre 2. ¿Cuál es la diferencia? Que como estoy en el segundo cuadrante, la x del punto es negativa, entonces el coseno vale menos 1/2. La y del punto sigue siendo positiva, entonces el seno sigue valiendo raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Ahora, si un simétrico de pi sobre 3 cae sobre el cuarto cuadrante, que el simétrico sería 5/3 de pi, en valor absoluto, el coseno sigue siendo 1/2 y el seno sigue siendo raíz de 3 sobre 2. Pero en el cuarto cuadrante el coseno es positivo, por lo tanto sigue siendo 1/2, en cambio el seno es negativo, entonces es menos raíz de 3 sobre 2. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que basta con acordarse los 3 del primer cuadrante, que se llaman ángulos notables del primer cuadrante, y después cualquier otro pariente de estos, en cualquiera de los otros 3 cuadrantes, en valor absoluto va a tener los mismos números. Solo va a cambiar el signo dependiendo del cuadrante donde caiga el ángulo. ¿Está? ¿Sí? Yo cuando
Sí. Cuando estudié matemática me enseñaron la famosa tabla de ángulos notables y me enseñaron un versito y una forma de recordarla de memoria, porque después tenés que trasladar el simétrico al segundo, al tercero, al cuarto cuadrante, y eso es bastante sencillo. Vas contando de a tercios, vas contando de a cuartos, y vas contando de a sextos. Todos los sextos, todos los parientes de pi sobre 6, que todos los que sean sextos, obviamente que no se simplifiquen y se conviertan en tercios, ¿no? Pero todos los que sean sextos, en valor absoluto, van a tener coseno raíz de 3 sobre 2 y seno igual a 1/2. Si el sexto cae en el segundo cuadrante, el coseno va a ser negativo, el seno positivo. Si el sexto cae en el tercer cuadrante, van a ser los dos negativos. Y si el sexto cae en el cuarto cuadrante, va a ser el coseno positivo y el seno negativo. Parece re engorroso, pero es bastante simple de recordar, ¿sí? Bueno, con esto teníamos que hacer hasta el ejercicio 7. Díganme ustedes, ¿hubo alguno de estos que no pudieron hacer, que quieren que revisemos? ¿Alguno que no les salió? ¿Algunos que tienen dudas, que lo hicieron y no saben si está bien? ¿Salieron todos? Sí, por el momento yo Por el sí. momento sí, ¿nadie tiene dudas? ¿Sigo entonces? Yo fui dejando lugar por si alguno quería. Bien. Después definimos la función tangente, ¿sí? La función tangente ya no tiene como dominio todos los reales, al igual que el seno y el coseno. Hago un pequeño paréntesis. ¿Ustedes en análisis están viendo las funciones trigonométricas como gráfica de función del seno y del coseno? ¿Y de la tangente? Los que hacen análisis. ¿Vieron la función f de x igual seno de x? Por ejemplo. Un poco por arriba lo vimos. Un poco por arriba. Pero esto es una función que tiene como dominio el conjunto de todos los reales. Y como imagen, el intervalo acotado menos 1 a 1. Si me está diciendo que el dominio es todo el conjunto de los números reales, significa que yo adentro del seno, del coseno o de la tangente, en este caso ahora tenemos restricción, puedo ingresar cualquier número real que se me dé la gana. De ahí la necesidad de medir los ángulos en grado en sistema radial. ¿Sí? Es como un poco extraño decir la función seno de grados es igual, f de grados es igual al seno de grados. No, uno cuando grafica funciones de dominio real, o de dominio subconjunto de los reales, ¿sí? Entonces no está bueno medir los ángulos en grados sexagesimales y después quiero pasar a las funciones de dominio real. Bueno, un comentario medio pavote, pero a lo mejor venía bien. Vamos a borrar porque estoy haciendo lío. Bueno, en cambio la tangente ya no tiene los mismos beneficios que tiene el seno y el coseno, porque el seno y el coseno no cumplían restricción, la tangente por definición no se puede dividir por 0, y justamente el coseno vale 0 en pi sobre 2 y en cualquier múltiplo entero de pi. Arriba y abajo de la circunferencia, si lo quieren recordar. Arriba y abajo la circunferencia no está definida. Algunas propiedades de la tangente, esta está muy buena a la hora de resolver ecuaciones, ¿sí? Me está diciendo que los ángulos que se encuentran a un pi de distancia, es decir, a media vuelta de distancia, tienen la misma tangente y es fácil de visualizar. Y acá viene una tanda de ejercicios para hacer con tangente del 8 al 10. ¿Pudieron resolverlos todos? ¿Tuvieron dificultad con alguno? ¿Quieren que revisemos alguno en especial? No, profe, salieron todos. Vamos bien, perfecto. Va a ir rápido entonces la clase de hoy. Cerramos trigonometría, nos metemos con complejos, ¿sí? Complejos es lo último que estuvimos trabajando. Profe, Sí, me gustaría saber cómo solucionar el ejercicio adicional que diste, la primera clase, si no me equivoco.
de tangente, que hay una tangente, me equivoco. Perdón, no Que te era, entendí. que era parecido al examen, que iba a estar en el examen. El que se ve que está en clase. ¿En clase o Vanina les dio No. uno? Les di uno Sí, que se había tomado en el parcial del año pasado. Ah, ¿no lo pudieron hacer? yo no lo pude resolver. Me Dale, ¿me lo gustaría resolverlo. cantás? Cari, es el que viste conmigo Sí, 40 veces. sí, pero no me lo acuerdo de memoria. A ver si Alguien que lo me lo digo. cante. Es 3 coseno al cuadrado de x Sí. menos seno al cuadrado de x Sí. igual a tangente de 9/4 de pi. Pues escucho ofertas. Esta ecuación está re lejos de las que veníamos trabajando en la práctica, ¿no? Porque en la práctica aparecía una sola función trigonométrica a despejar. Acá tengo coseno, seno y tangente. La ventaja es que la incógnita la tiene el seno y el coseno. La tangente está aplicada a un número real y ya sabemos cuánto vale la tangente de 9/4. Si logramos visualizar en qué cuadrante cae 9/4, sale fácil, ¿sí? Siempre tengo que tener a mano una circunferencia trigonométrica. Son parientes de cuartos. En los cuartos, yo sé que el seno y el coseno son iguales, en valor absoluto, ¿sí? En los cuartos, pi sobre 4, 1/4, 3/4, 5/4, 7/4. En los cuartos yo sé que seno y coseno en valor absoluto valen raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Como la tangente de un ángulo es el cociente entre el seno y el coseno, si los cuartos son iguales en valor absoluto, el resultado de la tangente de 9/4 no tiene muchas alternativas. O me da 1 o me da -1. ¿De qué dependerá? Del cuadrante donde caiga el número real 9/4. ¿Sí? Fíjense que una vuelta completa contada de cuartos, 2pi sería una vuelta completa, es lo mismo que decir 8/4 de pi. ¿No? Si yo divido 8 con 4 me da 2pi. ¿Están de acuerdo que decir 2pi o decir 8/4 de pi es exactamente lo mismo? Sí. Por lo tanto, el 9/4 caerá acá, en el primer cuadrante. Sí. ¿Con quién coincide 9/4 en el punto de la circunferencia? Con pi sobre Sobre 4. Pi sobre 4, que es uno de los notables. Primer cuadrante, tanto el coseno como el seno son positivos. Por lo tanto, ¿qué pasa? Uy, borré todo. Por lo tanto, ¿con cuál de los dos valores me voy a quedar con la tangente de 9/4? Uno. Uno positivo. Uno positivo vale la tangente de 9/4. Entonces, esto que está acá es una engaña pichanga porque es el número 1 escrito de otra manera. ¿Sí? El problema lo vamos a tener acá, en el lado izquierdo de la igualdad, porque tengo una resta de dos funciones trigonométricas que no son iguales. Y la idea es que acá me quede una sola función trigonométrica, o el seno o el coseno, para poder después despejar. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer con el coseno cuadrado o con el seno cuadrado para tratar de unificar esta expresión? Usar Pitágoras. Esto es un cálculo auxiliar, ¿sí? Ya resolví cuánto vale la tangente para ese valor, así que me borro el cálculo auxiliar porque no tengo mucho espacio en la hoja, así que voy a usar el famoso Pitágoras para ver qué podemos hacer. Contame cómo relacionaste Pitágoras, que dice, si mal no recuerdo, que el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x es igual a 1, ¿no? ¿Cómo relacionaste Pitágoras con esta expresión? Igual es seno cuadrado de x es igual a menos coseno cuadrado de x. Bien, despejaste el seno cuadrado, ¿no? Dijiste, dejo el seno cuadrado solito, paso el coseno restando. Claro. Entonces, acá, en lugar de escribir seno cuadrado, escribimos esto.
¿Qué dicen los compañeros? Sí. Sí. Bien. ¿Cuál es la idea de esto? Que ahora me quede todo escrito en función del coseno cuadrado, ¿sí? Puse paréntesis por culpa de este menos, ¿eh? Entonces tengo 3 coseno cuadrado de x, menos 1, menos menos, más coseno cuadrado de x, igual a 1. Comencemos a despejar. Este 1 lo mando para allá, así que me queda 2, ¿no? Y acá, ¿cuántos cosenos cuadrados me quedan del lado izquierdo? 4. Me quedan 4 veces el coseno cuadrado de x. Y ahora me quedó una ecuación en una sola incógnita, que sería el coseno de la incógnita. No va, en realidad la incógnita es la x, pero bueno, está metida dentro del coseno. Me saco el 4 de encima primero. 2 dividido 4 es un medio. ¿Y ahora qué hago? Es el módulo de 1 sobre raíz de 2. Claro, porque el cuadrado pasa como raíz y como es una potencia par, muy bien ahí, no me tengo que olvidar del módulo. ¿Sí? Bueno, se convirtió en una ecuación de las conocidas ya. ¿Qué significa esto? Esto significa que el coseno de x vale raíz de un medio, o si lo trabajamos un poquitito más, esto es raíz de 2 sobre 2, o el coseno de x vale el opuesto de raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Por culpa del módulo, por culpa del cuadrado. ¿Está bien? Si alguno no entiende cómo pasé de raíz de un medio a raíz de 2 sobre 2, lo vemos. Si no, los dejo para que lo completen. Ya les di un empujón bastante grande, ¿eh? ¿Se animan a terminarlo ahora? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Una pregunta. Los valores de x que hacen que el coseno valga raíz de 2 sobre 2, ¿en qué cuadrante van a caer? O cambio la pregunta. ¿En qué cuadrante el primero coseno es positivo? o en el cuarto. En el primero y en el cuarto. Entonces acá x va a tomar por lo menos 2 valores distintos. Uno para el primer cuadrante y uno para el cuarto. Y no son los únicos valores que va a tomar. Porque acuérdense que las funciones trigonométricas son periódicas, o sea que si a esos números yo le sumo múltiplos de vueltas enteras, sigo cayendo en los mismos lugares, así que va a ser un conjunto de infinitas soluciones. ¿Está bien? Pero va a haber un representante en el primer cuadrante, porque el coseno en el primer cuadrante es positivo, y otro representante en el cuarto cuadrante, porque también el coseno es positivo, y vale raíz de 2 sobre 2, para algún valor de x. ¿Sí? No se olviden de eso. ¿Está? ¿Alguna pregunta? No, no. Bien. Bueno, esta semana comenzamos a trabajar con los complejos. Vimos la definición. En forma binómica z es de la forma a más bi, donde a y b son reales, y cuadrado es menos 1. Yo me anoté esto acá para no olvidarme, ¿no? Si y cuadrado es menos 1, la unidad imaginaria vale raíz de menos 1. Puede ser más o menos raíz de menos 1, ¿no? Pero yo me lo anoté acá a modo de machete. ¿Qué hicimos con los complejos? Operamos de manera algebraica igual que con los reales, diría que con una estructura casi similar a la de los polinomios, ¿sí? En el único lugar donde teníamos que tener precaución era en el producto, porque si en el producto llegaba a aparecer un y cuadrado, no debíamos olvidarnos de cambiar a y cuadrado por menos 1. Después, en las demás operaciones, cada cual con quien se correspondía, real con real, imaginario con imaginario, y creo que eso no generó mayores dificultades, ¿sí? Teníamos que hacer del ejercicio 11 al 16, había como para hacer dulce ejercicios, algunos un poco más simples y otros un poquito más complejos, ¿sí? Yo quiero que me digan si ustedes realmente se sentaron a trabajar con estos ejercicios y tuvieron dificultad con alguno. Si tuvieron dificultad con alguno, lo charlamos, lo encaramos, damos nuestras sugerencias, nos cuentan cómo lo intentaron hacer, si fueron bien, si fueron mal, por qué se trabaron, y seguimos trabajando.
Del ejercicio 11 teníamos cuentas para hacer con complejos a montones. ¿Tuvieron problemas con alguna? Profe, ¿podríamos hacer el H del ¿El 11? H? Sí. ¿Qué te pasó con el ejercicio H? El H es este que dice 2i al cubo multiplicado por 2 menos i elevado a la menos 2. ¿Sí? Sí, me confunde ese -2 ahí. Bueno, vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Ejercicio 11, H. El Z dice que es i al cubo por 2 menos i a la menos 2. Cálculo auxiliar. I al cubo es alguien conocido. ¿Se acuerdan? Podemos ponerlo como i al cuadrado por i. Bien. No me acuerdo de esto, no sé ustedes. I a la 0, 1. I a la 1, i. I al cuadrado menos 1, i al cubo menos i. I al cubo vale menos i. O si lo pensamos como i al cuadrado menos 1, esto nos va a dar menos i. ¿Sí? Menos i. Bueno, entonces z lo vamos reescribiendo de una forma más simple. Esto es menos i. Ahora, ¿qué significaba esto? 2 menos i a la menos 2. Esto, ¿qué quería decir del número complejo? El inverso. El inverso, es decir, 1 sobre 2 menos i, pero el cuadrado me lo dejo, ¿no? ¿Están de Claro. acuerdo? Claro. Y ahora empezamos con la sesión de espiritismo. ¿Están ahí? Perdón, Sí, sí. en el menos i no iría el 2, o sea, no sería 2 por menos i. Ah, porque la consigna era 2 y al cubo. Ah, lo copié mal. Es menos 2, sí. Ahí está. No vi el 2, me comí. Estamos en el H. No vi este 2 de acá. Sí, sí. Gracias. Bueno. Y si nos sacamos este cuadrado de encima, esto se convierte en una división. Que arriba me va a quedar menos 2i y abajo me va a quedar un número complejo con parte real y parte imaginaria. ¿Alguien me puede decir cómo hago esta cuenta? En mi cálculo auxiliar. Para poner acá abajo. Yo primero había hecho el inverso y después apliqué el coso. A ver, no me acuerdo cómo. ¿Cuadrado del binomio? A ver, estoy tratando de ver qué dice. ¿Era más b cuadrado que usábamos en elemento? No. O la doble distributiva, como quieran. Sí, yo hice así, pero se lo apliqué directamente al inverso. Primero calculé el inverso y después apliqué el cuadrado. Claro, pero yo fíjate que el 1 lo desestimé porque al cuadrado sigue siendo 1. No me cambiaba nada. Ok. ¿Sí? 3 Y menos si, 4 y ahí queda. bueno, ahí vamos. Y si esto lo pongo como 1 por 2 menos i, perdón, 1 sobre 2 menos i, y por 1 sobre 2 menos i, arriba me queda 1 por 1. El 1 no me va a cambiar en nada, así que si va dentro del cuadrado o fuera del cuadrado es indistinto. ¿Sí? ¿Cuánto me dijeron que da esto? 3 menos 4, sí. 4i. 3 menos 4i. ¿Están de acuerdo? Esto es 4 menos 2 veces 4i sería, más i cuadrado que es menos 1. Así que esto se convierte en este ejercicio. Y este ya sabemos cómo se hace. ¿Sí? ¿O se acuerdan la estrategia para hacer la división sin usar la definición de inverso? ¿Por quién teníamos que multiplicar? Arriba y abajo para que este se haga un número real. Por el Por el conjugado. conjugado del ¿Quién sería el denominador. conjugado en este caso? 3 más más 4i. 3 más 4i. 4i. Perfecto. Y ahora se convierte en una multiplicación bastante simple. Esto me tengo que acordar que es a cuadrado más b cuadrado.
En el peor de los casos, si no me acuerdo, es para pegarme un cachetazo propio, si no me acuerdo que el producto de complejos conjugados daba la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, lo pienso como una diferencia de cuadrados, en el peor de los casos hago la distributiva, pero esto me va a dar 9 más 16, ¿sí? Abajo directamente pongo 25, ¿está? Y arriba voy a tener que hacer la distributiva, el 2i con el 3, el menos 2i con el 4i, y después reparto con el denominador, ¿sí? ¿Se animan a completarlo ahora? Sí. Perfecto. Esto sería 9 más 16. Por lo tanto, el denominador queda menos 2i distributiva con 3 más 4i, que esto lo van a hacer ustedes, sobre 25. El resultado final les va a tener que dar parte real sobre 25 más parte imaginaria sobre 25i. ¿Sí? Vamos a borrarlo si nos genera confusión. ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Seguimos? Sí, sí. En el ejercicio 12 teníamos que trabajar con estos dos números complejos, operaciones sencillas nuevamente, opuesto, conjugado, no era nada muy complicado, lo máximo que teníamos que hacer era un producto, creo que no generó ninguna dificultad, no sé, digan ustedes. Y acá se empieza a complicar la cosa, ¿no? Del 13 al 16 ya los cálculos son un poquito más engorrosos, o por lo menos no son tan amigables como los anteriores. No son difíciles de hacer, porque seguimos trabajando con las mismas 4 operaciones, ¿sí? Suma, resta, multiplicación y división, aparecen algunos conjugados, aparecen algunos inversos, pero en realidad lo complicado acá es cómo está presentado el cálculo. Si uno acomoda las cosas, no tendría que tener ningún tipo de dificultad a la hora de hacer estas cuentas, ¿sí? ¿Surgió algún problema con algunos de los del 13? No. Acá había que despejar Z, ¿no? Y ver qué número complejo quedaba, ¿sí? El tema del despeje es un tema que en elementos notamos que les costó muchísimo. Así que tengan cuidado, vuelvan a repasar el tema de las propiedades algebraicas, de las operaciones suma y producto, porque a esta altura del partido no podemos pifiar en un despeje, ¿sí? Piensen, por ahí es medio aburrido, pero en vez del paso multiplicando, piensen en el multiplico a ambos miembros. Acá es un clásico, paso el z multiplicando, pero cuidado que si paso el z multiplicando, acá tengo una suma de dos términos, y si yo paso el z multiplicando, ese z se va a tener que distribuir con esos dos términos, ¿sí? Esos errores son muy comunes. El 13C. Así, Candela dice el 13C. Si quieren, después de los otros, yo tengo las respuestas, si las quieren. Bueno, a ver, Claro. contame, ¿qué dificultad te generó el 13C? Si me podés contar, o si algún compañero quiere ayudar a resolver este 13C. En principio tengo una Z metida acá adentro y una Z acá afuera, que tendría que poder juntarlas, ¿no? Porque la idea es poder saber quién es el Z que hace que esta igualdad sea verdadera. Entonces, si yo logro todas las zetas que están en el cálculo, ponerlas de un solo lado y contarlas, voy a poder decir quién es Z. Entonces, ¿qué se les ocurre que podemos hacer en principio para que esta Z que está multiplicando este binomio, con esta Z que está involucrada en este cálculo, las pueda al menos poder poner del mismo lado de la igualdad, y en lo posible sumarlas o restarlas? Yo lo que hice fue hacer distributiva con i Sí. del lado claro, y después, bueno, queda i por z, ¿no? Y después pasé la z dividiendo, y ahí es como que lo pude esto separar. es i por z, y esto es menos 5 por i, ¿no? Claro, ¿Y qué z pasaste dividiendo? del otro lado. Claro, Como pero que la fíjate distribuí.
Claro, si la pasamos dividiendo, acordate que no nos conviene que la z quede dividiendo. Se puede pasar dividiendo. Pero yo Ok, haría lo mismo que hiciste del otro lado, ¿viste? Que distribuir. me saco de encima los paréntesis. Sí, capaz que era más fácil. Claro, tengo, mirá, Z, y este que tiene Z, bueno, al menos no, ¿no? Lo mando para allá junto con todas las Zetas, y zafo de las divisiones, ¿sí? Está bien. No me conviene que haya división. Si hay división no pasa nada, porque ya sabemos cómo dividir. Pero ¿sabés cuál es el problema? Que Z no tendría que ser 0. Porque si Claro. paso dividiendo y es 0, sonamos. Como no sabemos quién es Z, si podemos evitar la división, genial. Si no se puede evitar, no se puede evitar, y bueno, pasará dividiendo. Pero fíjate que acá vos decís, bueno, pero hiciste distributivo y aparecieron más Z. Sí, aparecieron más Z, pero las puedo juntar con esta. Entonces el ejercicio me queda un poco más amigable, porque aunque tengo un montón de términos con Z, ¿qué puedo hacer al tener todos con Z? Saca factor común. Con factor común Z. Acá me queda un 1, acá me queda un 3i y acá me queda un menos i. ¿Sí o no? Sí. Esto se puede mejorar y escribir 1 más 2i, ¿no? Y ya, eureka, casi que está listo. Ya Ujú. Z no me quedó en el denominador, pero me fleto este para poder despejar Z. ¿Sí? Sí. 1 más 2i pasa dividiendo y ya tengo quién es Z. En realidad, no tengo quién es Z. ¿Cuándo tengo quién es Z? ¿Cuándo termino el ejercicio? Cuando resolvemos la división. Exacto, cuando resolvemos esta división, que ya sabemos que multiplicamos arriba y abajo por el conjugado. ¿Sí? Ujú. Pero bueno, consejo, en este tipo de ejercicios, lo más saludable es tratar de convertir todos esos cálculos en sumas y restas. ¿Por qué? Porque en las sumas y restas yo puedo agrupar lo que tiene, por ejemplo, ¿no? En este caso, lo que tiene Z lo agrupo en un miembro de la igualdad, lo que no tiene Z lo mando al otro miembro de la igualdad. O lo mismo que cuando trabajamos con parte real y parte imaginaria. La idea es convertir todos los cálculos en sumas y restas. Asocio todas las partes reales, asocio todas las partes imaginarias. Ahora, si hay división, si hay distributivas para hacer, si hay paréntesis, si hay potencia, y todas esas cosas, se complican los cálculos. Entonces, la idea es tratar de desmenuzar las cuentitas para que me queden todas sumas y restas en un solo renglón, y una vez que llegué ahí, digo, bueno, lo que necesito va para un lado y lo que no necesito va para el otro. Bueno, continuará, ¿no? Este lo completan ustedes. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bien. Ese de ahí, Cari, Sí. da -1 más 2i. Bueno, ¿Y los otros querés que te los diga? Para que tomen nota. yo los tengo también acá, pero no sé si ponemos las respuestas. Dale. -3 el primero. Después el B6 más 13i. Y el último, el D, -1/2 i. Ahí tenemos la respuesta del 3. ¿Vamos bien? Sí, sí, buenísimo. Bueno, 14 y 15 ya estuvieron trabajando algo con Bani. Esto estaría bueno que traten de pensarlos porque son bien teóricos. Acá hay que aplicar las definiciones, ¿sí? Uno escribe en forma genérica un número Z como A más BI, por ejemplo. Entonces ya sabe que el conjugado de Z, ¿cómo lo va a escribir? Si a Z lo definí como A más BI, el conjugado de Z, ¿cómo lo voy a escribir? A menos BI. A menos BI. Y bueno, después hago los reemplazos y las cuentitas, y las demostraciones son bastante simples, ¿sí? Bastante simples. Esto se los dejamos para que, si no los pudieron digerir todavía, que traten de pensarlo un poquito más.
No, Fernando, no vamos a subir las respuestas. Por eso damos algunas acá en esta clase, o si quieren en la clase presencial, comparamos con nuestros cuadernos, porque no están tipeadas. Bueno, ya en el 16 nos piden calcular módulo. Recordamos que para calcular el módulo de un número complejo, necesito conocer las coordenadas cartesianas de z, ¿no? O sea que tengo que tener a z escrito en forma binómica para poder hacer esta cuenta, ¿sí? Que es la que me devuelve el módulo de un número. Y en ningún caso está bien claro quién es z. Es decir, que para poder calcular el módulo de estos números complejos tenemos dos alternativas. Una, revisar las propiedades del módulo de un número complejo y calcular los módulos y aplicar las propiedades. O dos, tratar de resolver los cálculos, ¿sí? De descubrir de qué z se trata, y una vez que descubro de qué z se trata y puedo rescatar las coordenadas cartesianas, aplico la definición de módulo. Esto es indistinto, ¿sí? Sí, sí. No sé si quieren ver alguno en particular, o si no lo pensaron, se animan a pensarlo. Vani, las propiedades del módulo no las dimos, ¿no? No, las propiedades no las dimos. Pero bueno, si tienen... Mencionamos así, en el gráfico, las dos primeras las vimos en el gráfico. Que cerramos así la clase. Bueno, Yo quería decir que bueno, que esas las demostraciones las vayan completando y que las tengan en cuenta, porque ¿te acordás, Cari, que el último llamado se tomó que demostraran que para todo número z, cuando se multiplicaba por su conjugado, daba un número real? Se pidió que, bueno, son como propiedades, esa la habíamos hecho en el pizarrón, pero estas otras también son del mismo estilo, es usar una definición y sale rapidito, rápido. que no las subestimen porque sí las tomamos. A modo de ejemplo, si ustedes leen el apunte teórico que subió Bani al Padlet, ¿sí? En la primera hojita de números complejos, en el último párrafo dice propiedades del módulo. Y hay 6 propiedades enunciadas, que nosotros no las dimos, pero que nosotros no las hayamos dado, no significa que ustedes no puedan leerlas, ni interpretarlas, ni aprenderlas, ni usarlas. Porque si yo las leí y entiendo, por ejemplo, que en la propiedad 3 dice, dado dos números complejos, z y w, el módulo de z por w es igual al módulo de z por el módulo de w, y yo acá no quiero hacer la doble distributiva porque no tengo ganas y me parece engorroso, entonces pienso en este como z y en este como w, calculo el módulo de z, calculo el módulo de w y después multiplico los módulos, no le vamos a decir que está mal porque usaste una propiedad que nosotros no te explicamos. No las explicamos porque no las consideramos necesarias, o bien porque están en condiciones de leerlas, interpretarlas y utilizarlas, ¿sí? Entonces, se pueden hacer de varias formas los ejercicios. Por eso es importante que ustedes se sienten, hagan las cuentas y nos muestren, ¿sí? Porque muchas veces dicen, yo llegué a lo mismo, pero capaz que en el medio la reembarraste y llegaste al resultado final de carambola. O capaz que nosotros mostramos cómo hacer un ejercicio, por ejemplo, de una determinada manera, y vos fuiste por otro camino y llegaste a lo mismo. Entonces hay que ver si el camino que vos elegiste fue un camino lícito, es decir, que usaste todo lo que está definido, demostrado, lo que está en el apunte, lo que se explicó en clase. No hay una única forma de encarar los ejercicios. Yo siempre digo, si vos querés aprender a jugar al tenis, no vas a aprender mirando cómo juega otro, ¿sí? Si vos querés aprender álgebra, no vas a aprender mirando cómo nosotras hacemos los ejercicios. Te tenés que sentar, hacerlos y equivocarte. Y equivocarte es lo mejor o lo más sano que te puede pasar, porque equivocarte te lleva a reflexionar qué concepto tenés mal aprendido, qué propiedad no terminaste de comprender, alguna propiedad que omitiste o no recordaste que la tenías y te permitía cortar camino, ¿sí? Por eso digo,
Estos ejercicios se pueden hacer de varias formas. Si ustedes quieren leer las propiedades, las entienden y las quieren aplicar para cortar camino, genial. Y si no, bueno, si no me sé las propiedades, tendré que hacer las cuentas, por ahí no es el camino más corto, pero igual voy a poder resolver el ejercicio. Yo siempre digo, acá el que más teoría sabe va a ser el que menos labura. Pero bueno, eso queda a decisión de ustedes. Sí, y tiene también un ejemplo desarrollado en el video de demostración de estas propiedades. Bueno, ¿seguimos? Sí. El F, ¿eh? Bueno, la última clase nos quedamos acá. Vimos dos formas de representar a un número complejo, la forma binómica y la forma trigonométrica, ¿sí? Recordamos que para que un número sea expresado en forma binómica necesito conocer el A y el B, que representan las coordenadas cartesianas, ¿sí? Es el puntito del plano de coordenadas AB, y para representar un número complejo en forma trigonométrica necesito el módulo del número complejo, que es la distancia que hay desde el puntito del plano al origen, o la longitud del vector, o del segmento, que va desde el origen al punto Z, y el argumento que dijimos que es el ángulo que forma ese vector con el semieje real positivo, ¿sí? La definición dice que el argumento es un número positivo entre 0 y 2pi, o bueno, podría ser 0, ¿no? Es un número entre 0 y 2pi, el argumento. Yo les conté en la clase pasada que muchas veces por cuestiones operativas conviene medir el ángulo que forma el semieje real el vector con el semieje real positivo en sentido negativo, porque puede hacer más cortas las cuentas. Cualquiera de las dos maneras que utilicen va a estar bien. Si nos vamos a la definición, tenemos que usar el ángulo que forma, que se encuentra entre 0 y 2pi. ¿Sí? Y vimos qué relación había entre estas coordenadas, ¿no? Si yo conozco las coordenadas cartesianas, es decir, si tengo el número complejo expresado en forma binómica, así calculamos el módulo, así calculamos el argumento, ¿sí? Teniendo el módulo del argumento, ya lo puedo escribir en forma trigonométrica. Y si yo tengo escrito el número en forma trigonométrica, es decir, que tengo el módulo y el argumento del número, así encontramos las coordenadas cartesianas para poder escribirlo en forma binómica. ¿Está? Dijimos que la ventaja que tenía la forma trigonométrica la íbamos a aprovechar cuando teníamos que calcular potencias de números complejos, o también productos de números complejos, ¿sí? Este teorema de Moivre, o de Moivre, que yo les dije la clase pasada, por ahora omitámoslo y vamos directamente a la fórmula. Yo me fui a la fórmula porque quería calcular potencias de números complejos, ¿sí? En realidad lo que dice el teorema es que si vos tenés el producto de dos números complejos, si pudiésemos haber visto el tema del número complejo escrito en forma polar, se deduce naturalmente. Pero créanme que es así. Si yo tengo dos números complejos y esos números se están multiplicando, los módulos de los complejos se multiplican y los argumentos de los complejos se suman. Ahora, les pregunto, el teorema de Moivre o de Moivre o de Moivre dice, si yo multiplico dos complejos, multiplica los módulos y suma los argumentos. Si tuviera que dividir los complejos, si tuviera que hacer Z dividido W, ¿qué pondrían en la fórmula, en el teorema? ¿Qué pasaría con los módulos o los argumentos? Si en el producto multiplicamos los módulos y sumamos los argumentos, en el cociente, Es una duda que tenía, pero si lo pensamos ahora, no sé, capaz que se dividen los módulos y restamos los cocientes. perfecto, sale como medio como intuitivamente, ¿no? Está perfecto lo que dijiste. Si en el producto multiplicamos los módulos, en el cociente los dividimos. Si en el producto sumamos los argumentos, en el cociente los restaremos. Está muy bien, ¿sí? Esto se puede demostrar.
Nosotros no lo vamos a hacer, pero es natural, es intuitivo. Si en el producto sumamos, en el cociente restamos. Si en el producto multiplicamos los módulos, en el cociente dividimos los módulos. Es natural pensarlo así, y está bien, ¿sí? De este producto de números complejos se deduce la fórmula de Moivre o de Moivre, que es z elevado a una potencia, que es lo mismo que multiplicar varias veces el mismo número complejo. Es como si acá pusiéramos z por z por z por z, multiplicaríamos el mismo módulo n veces y sumaríamos el mismo argumento n veces, ¿sí? De acá se deduce la fórmula del teorema. ¿Está? Y teníamos estos ejercicios que eran como medio intragables para resolver. Yo sé que de la clase del miércoles a hoy hubo poco tiempo, quizás cursaron otras materias, no sé si pudieron hacer estos ejercicios, hicimos solamente el 17C en clase. Yo quiero que me cuenten, por ejemplo, si el 17 hubo alguno que no hayan hecho, no pudieron hacer. Yo me he quedado con el problema en el E, pero bueno, por esto que no sabía que hacer la división, pero ahora con la fórmula que ya me diste, ya creo que lo podría hacer. Bien, acordate que si vos no sabías cómo hacer la división, yo esto lo puedo escribir así, a ver si me seguís. En lugar de dividir, yo puedo multiplicar ¿por quién? Por el inverso del de abajo. Bueno, y ahí tenés producto, puedes usar la fórmula. Ok, así Nada se más que podría el hacer n también. acá, el n va a ser menos 4, así que cuando eleves los módulos va a ser 1 a la 3, el otro a la menos 4, y cuando vayas con los argumentos, uno te va a quedar multiplicado por 3 y el otro te va a quedar multiplicado por menos 4, pero no hay ningún inconveniente. O sea que si Perfecto. no lo sabía para división y lo sé para producto, lo convierto en producto. Perfecto. ¿Sí? ¿El resto? No escuchamos. El resto. Chicos, el F, no hay nada para hacer, ¿eh? No se enrosquen, no busquen cosas que... Esto está mal, ¿eh? Porque decía trigonométrica. Yo imprimí una guía viejita que decía polar no vimos. En el 17 había que escribir en trigonométrica. Este ya está en trigonométrica. ¿Qué módulo tiene el z elevado a la 5? ¿Qué módulo tiene? 1. 1. No hay nada acá adelante, ¿no? Es como si hubiese un 1. Bueno, así que si tengo que elevar a la 5, 1 a la 5 sigue siendo 1, ¿y qué pasa con el argumento ahí? Si estoy elevando a la quinta, ¿qué pasa con el argumento? N vale 5. ¿Qué hago con ese 5? Con el 5 multiplico el argumento, digamos, multiplicamos. Sí, el tema, ¿saben cuál es? Que acabo de darme cuenta. Que está escrito al revés. Sí, yo lo vi, pero dije, capaz que no sé cómo es, y dije, bueno, no sé. Acabo de darme cuenta. Está escrito al revés. Ese tiene un truquito para poder resolverse. Ok. ¿Sí? Ese tiene un truquito para poder resolverse. Ya les digo cuál es el truquito. 17F. En el 17F, como la I la tiene el coseno y la tiene que tener el seno, el truquito va a ser... Multiplica por i, se divide por i. Se multiplica por i, se divide por i. Exactamente. Acá. Escribimos el seno de... no veo la fotocopia, lo veo mal. 2 séptimos de pi. 2 séptimos de pi. Más, no, menos. Menos i por el coseno de lo mismo. Toda la quinta. Olvidémonos de la quinta por ahora. El problema es que acá tiene que venir el coseno y que la i la tiene que llevar el seno. Entonces, el truquito para que pase eso es, a toda esta expresión la voy a multiplicar por i,
pero al mismo tiempo la voy a dividir por i. Porque si yo la multiplico y la divido por i, no voy a cambiar la expresión, porque estoy multiplicando por 1, ¿sí? Entonces, este i lo voy a hacer distributiva, y este i después también lo voy a racionalizar, ¿sí? Voy a sacar la unidad imaginaria del denominador. Entonces esto me va a quedar i por el seno de 2/7 pi, menos i por i, ¿qué me da? Menos i. Menos 1. Me da i cuadrado, que es menos 1, así que acá me da más 1 por el coseno de 2/7 de pi. Todo esto dividido i, ¿no? A la quinta. Entonces ya fíjate que la i ahora la tiene el seno. Lo voy a escribir más lindo. Coseno de 2/7 pi más i por el seno de 2/7 pi. Todo esto por i. Y todo esto a la quinta, ¿no? ¿Cómo me saco este número imaginario de acá abajo? ¿O qué podríamos hacer para no sacarlo? ¿Están de acuerdo? Ok, sí. Hice distributiva de la potencia, enchufé el 5 al de arriba y enchufé el 5 al de abajo. ¿Se ve o está muy amontonado? Sí, sí. Bueno, entonces tengo coseno de 2/7 pi más i seno de 2/7 pi a la 5. ¿Qué hago con el 5? Porque ahora sí está escrito en forma trigonométrica. Ahora sí está correctamente escrito en forma trigonométrica. ¿Qué hago con el 5? Haces 2/7 de pi por 5. Ya me queda 10/7 de pi. Sí. ¿Alguien me dice cuánto da i a la 5? ¿I a la 5? ¿1 o no? Creo que i a la cuarta da 1. Lo escribí como i a la cuarta por i a la 1. ¿Cuánto da? Acuérdense del circuito. I a la 0 es 1. I a la 1 es i. Y Antes de a la... ahí, Claro. Si i a la cuarta es 1, i a la quinta es i. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces ahora para completar el ejercicio, efectúo la división. Efectúo esta división y ya tengo el ejercicio resuelto. Multiplico por i arriba y abajo para que esto desaparezca, o por menos i, que sería el conjugado. Arriba y abajo hago la distributiva y completo el ejercicio. ¿Está? ¿Se animan a terminarlo? Este es el número complejo 0 más i. Entonces tengo que multiplicar arriba y abajo por 0 menos i por 0 menos i. Y acá me queda más i por menos i, me queda i al cuadrado menos i al cuadrado, que es 1, y arriba me queda esto por i y esto por i cuadrado, que es menos 1, y ahí tengo el ejercicio resuelto. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué pasó con el 18?
El 18, a ver, tenía un par que no me habían salido. El F. Porque me daba números raros, entonces dije, no sé. Bueno, ¿me ayudan? Porque no me acuerdo cómo se hace el F. Uy, esperen que... Yo entiendo que los que no hablan es porque tienen todo hecho y no tienen dudas, ¿no? No vengan 2 días antes del parcial a preguntarnos cómo se hace esto. Bueno, en primer lugar, tengo un producto. Y hay 2 factores. La pregunta es, ¿los 2 factores son números complejos? Sí, ¿Qué significa esta notación? módulo. ¿Módulo que representa? El módulo de un número complejo. ¿Qué representa? La distancia del origen. Bien, como distancia al origen es un número real, no negativo, ¿no? Sí, O sea que esto es un número real, ok. no es un número complejo. Y ya sabemos cómo se calcula. Sí, Es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. 9 más 4, esto es la raíz de 13. O sea que esto que está acá es el número real raíz de 13. sí. Y ahora tenemos que ocuparnos de calcular esto. Y esto lo vamos a calcular como hicimos en clase el miércoles, que resolvimos uno parecido pero elevado a la 6. ¿Qué vamos a hacer con esto? Y a esto lo vamos a escribir en su forma trigonométrica y vamos a usar la fórmula de Moivre. Al módulo lo vamos a elevar a la 5 y al argumento lo vamos a multiplicar por menos 5. Ok. ¿Sí? Entonces, esto por un lado. Por otro lado, vamos a escribir al número complejo 2 menos i Sí, en forma trigonométrica. Entonces tenemos el módulo es 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. El módulo es raíz de 5. Y el argumento dijimos que va a ser, el coseno es la parte real, 2 sobre raíz de 5, y el seno es la parte imaginaria, menos 1 sobre raíz de 5. ¿En qué cuadrante cae el número complejo 2 menos i? En el cuarto. En el cuarto. En el cuarto cuadrante el coseno es positivo y el seno es negativo. Como estos ángulos no son notables, ¿sí? No son notables. ¿Se acuerdan que en la clase pasada estuvimos trabajando con un caso parecido? Como estos ángulos no son notables, voy a tener que pedirle a la calculadora. Si yo pongo en la calculadora el coseno el shift coseno de 2 sobre raíz de 5 y me da un ángulo más chico que 180, me va a estar dando este. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer al que me devuelve la calculadora para que me dé este, que es el que corresponde? Si yo en la calculadora... Sumarle pi. Exacto. Si yo en la calculadora pongo shift coseno de 2 sobre raíz de 5, la calculadora me va a devolver este. Me va a devolver este si es un ángulo más chico de 180 grados, ¿no? Este ángulo, el que estamos buscando, más grande que ¿entre quién y quién tiene que darme? Este alfa que estamos buscando. Entre 180 y 360. Yo te diría entre 270,
porque cae en el Ok. cuarto cuadrante. Y 360, tiene que ser más grande que 270. ¿Sí? Sí. Bueno, pregúntenle a la calculadora, ¿cuánto da shift coseno de 2 sobre raíz de 5? Yo tengo mi calculadora acá. En modo de, si lo vamos a expresar en grados, minutos y segundos, ¿eh? Ok. 63 grados me da. Por el coseno. Ah, no, entonces me da el de acá. Que allá me tendría que dar negativo. A mí me dio otra cosa. ¿Lo tenés en modo def? Sí. ¿Viste? Shift, grados, minutos y segundos. Sí, puse el botoncito de grados. Sí. ¿Qué cuenta hiciste? 2 Shift, o dividido sea, raíz de shift 5, sería shift coseno. A mí me da 26 grados, 33 minutos. No sé qué opinan ustedes. Vamos a ver de vuelta. A mí me dio lo mismo, 26 Sí, grados. da eso. 26 grados. Entonces, el que me está dando es el del primer cuadrante. Este. Estos 26 grados aproximadamente me está dando. Si este es de 26, este que da la vuelta entera, ¿cómo lo calculo? 360 menos 26. Exacto, 360 menos 26. O sea, 334. aproximadamente, ¿no? Como ya sabemos que es un ángulo del cuarto cuadrante, no vamos a tener problemas en calcular el seno, ¿sí? Si yo calculo, hago lo mismo con el seno, si yo pongo shift seno en la calculadora, el ángulo que me va a dar directamente va a ser el de menos 26 grados. Me lo va a medir para abajo, ¿sí? ¿Podemos dejar menos 26 grados? Sí, como argumento podríamos dejar menos 26 grados. Lo que pasa es que por definición tiene que ser un número entre 0 y 2pi, entonces conviene usar el 334. ¿Sí? Si usamos el coseno y lo usamos en modo rad, nos va a dar un número chiquitito. Bueno, ese número chiquitito le tenemos que restar 2pi, y nos va a dar en radianes, digamos, el argumento. Entonces, ¿cómo escribimos a este número 2 menos i elevado a la menos 5 en forma trigonométrica? ¿Qué ponemos como módulo? Raíz de 5. Raíz de 5 elevado a la ¿cuánto? A la menos un quinto. No, No, a la, a la menos me estoy 5. confundiendo. Sí. Acuérdense que n vale menos 5 en este caso, ¿eh? N vale menos 5. Y coseno de 334, si lo dejamos en grado, multiplicado por menos 5. Bueno, lo escribo abajo porque me va a quedar todo amontonado ahí. Lo escribo de vuelta más abajo. Entonces, lo escribo más acá. Z va a ser igual. Este dijimos que era raíz de 13, ¿no? Y este dijimos que era raíz de 5 elevado a la menos 5 por coseno de menos 5 por 334 más i por el seno de menos 5 por 334. Lo único que podemos hacer es multiplicar estas dos expresiones que van a dar un número asqueroso, pero bueno, este es un nuevo módulo, a lo sumo lo podemos escribir así. Y acá tenemos el resultado escrito. Bueno, menos 5 por 334. Menos 1670. Eso. Bueno, acá podemos poner directamente menos 1670 más i por el seno de menos 1170.
Y acá tenemos la respuesta. Este es el valor de Z y empiecen a rezar a quien les crean, al Dios, al Buda, a la religión que tengan, para que no nos pidan este número en forma binómica. Sí, la idea era que sea binómica, y dije, ay, Sí, no. piden binómica. Ok, hagan las cuentas ustedes entonces. Yo Sí, respondo no. en trigonométrica. Va a quedar una aproximación del número, ¿sí? Este ejercicio está puesto para que vean que los feos también tenemos lugar en este mundo. No todo es lindo en matemática, ni redondo ni exacto. ¿Está? Bueno, ahora hay que hacer este cociente, calcular este coseno y hacer la distributiva y se pasa a la forma binómica. ¿Sí? Da bastante fiero. Bastante fiero. Aproximadamente la respuesta, si yo no estoy equivocada, pongo aproximado, Menos. menos 0,0437. Sí, 44. Más 0,0472 y. Aproximadamente da esto en forma binómica. Sí, igual cualquier cosa, chequen después, porque el ángulo en realidad está más aproximado a 333. Yo no sé si esa respuesta que tengo yo lo hice con el 333. No, yo lo hice con... yo lo hice en radianes. Sí, yo te había hecho radianes. Bueno, pero más o menos, a ver, Ujú. si no me da menos 0,044 y me da menos 0,042, y bueno, anduve cerca, puede ser por el tema de la aproximación. Ahora, Ujú. si la parte real me da 5,28, estamos re lejos de la respuesta. Hay que revisar a ver dónde pifié, ¿sí? Ujú. Siempre chequeen en qué modo tienen puesta la calculadora, si en modo DEG o en modo RAD. Si es en modo RAD, este número es un número real, no es grados. Si la calculadora está en modo DEG, hay que apretar la tecla grados, minutos y segundos para ver a qué ángulo se corresponde, ¿sí? Esas son pavadas que a lo mejor uno no las tiene en cuenta, nunca las explicamos en clase, las damos por sobreentendida, pero no todos tenemos por qué saber cómo setear la calculadora y cómo utilizarla, sobre todo si nunca lo vimos en la escuela secundaria, ¿sí? Bastante feo el 18, gracias, Estoy pagando derecho de piso. Bueno, no sé si quedó pendiente alguno más, cualquier cosa. Si no llegaron a completar esta tanda, recuerden que la forma trigonométrica para calcular potencias es lo ideal. En la forma trigonométrica de las potencias muy grandes, conviene usar la fórmula de Moivre, donde calculamos módulo y argumento, al módulo lo elevamos a esa potencia y al argumento lo multiplicamos por esa potencia, no importa si el exponente es positivo o negativo, y después usamos la forma trigonométrica y algo muy parecido a lo que trabajamos con las potencias para calcular raíces, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que nos dice el teorema fundamental de la álgebra. Ojo, el teorema fundamental de la álgebra me dice que una ecuación polinómica, la variable compleja de grado n, tiene que tener en complejo exactamente n soluciones, o n raíces, ¿sí? Entonces, la idea de encontrar esas n raíces es muy similar a usar la fórmula de Moivre, ¿sí? Pensar la raíz como una potencia de exponente racional. Si yo en vez de pensar z elevado a la n igual, vamos a ponerlo con x y no vamos a usar tantas letras, vamos a poner una ecuación. Si yo quiero calcular la ecuación x elevado a la n igual a un número complejo z, esto es lo mismo que pensar z elevado a la 1 sobre n, ¿sí? Porque el exponente pasa como raíz enésima, ¿sí? Ahora, como el teorema fundamental del álgebra me dice que esta ecuación tiene que tener n soluciones, si yo escribo esto, estoy escribiendo una. Entonces, conviene escribirlo como conjunto. Esto se lee el conjunto de las raíces enésimas del número z.
esto me está indicando que tengo que encontrar n soluciones. ¿Sí? Entonces, si n vale 7, es como pensar el número complejo elevado a la 7, o las soluciones que estoy buscando es el número complejo elevado a un séptimo. ¿Sí? Y aplica la fórmula de Moivre. Podemos usar la fórmula de Moivre, donde n ahora va a ser una fracción. ¿Sí? Yo voy a poder multiplicar por la fracción al argumento. El tema, y acá estaba la diferencia, es que para poder encontrar las n raíces, yo tengo que ir variando los argumentos. Y la forma de ir variando los argumentos y que no me cambien los resultados es agregarle al argumento del número complejo el 2κ. Porque acuérdense que si yo tengo un número complejo que cae acá y digo el argumento es alfa, tranquilamente puedo decir que el argumento es alfa más 2π, porque voy a caer en el mismo punto. O alfa menos 2π, porque si yo a alfa le resto 2π, caigo en el mismo punto. O alfa más 4π, ¿sí? Si doy 2 vueltas, caigo en el mismo punto. Entonces, es decir que esto es lo mismo que alfa más 2kπ, no cambia el argumento. En realidad, el argumento cambia, pero sigo cayendo en el mismo lugar del plano. Si sigo cayendo en el mismo lugar del plano, el coseno y el seno no van a cambiar, porque son funciones periódicas. Ahora, ¿por qué necesitamos agregarle ese 2kπ al argumento? Porque k va a ser el que me va a ir variando para poder obtener las n raíces que estoy buscando. ¿Sí? Entonces, el cálculo de raíces de una ecuación de este estilo es exactamente lo mismo que calcular un número complejo elevado a una potencia, pero esa potencia es una raíz. Como es una raíz, el teorema fundamental del álgebra me dice que depende del exponente de esa potencia, es la cantidad de soluciones que tengo que encontrar en complejos. Entonces voy a aplicar la fórmula de Moivre como si estuviese calculando una potencia exponente entero, pero con la única diferencia es que voy a agregar el 2kπ al argumento para poder encontrar todas y cada una de las raíces que debo encontrar por culpa del teorema fundamental del álgebra. ¿Sí? Esto quedó medio colgado en la clase pasada, así que me gustaría que hagamos alguno de estos como para ver cómo se resuelve. Yo, Vani, no sé si vos estás de acuerdo, el ejercicio 20, H e I, los daría como optativos. El que quiere los hace, Sí, 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 y sí. el que no, no, porque son horribles, dan re feo. No, están pensados raros. La idea no es que se confundan con las cuentas, sino que aprendan a calcular las raíces enésimas de un número complejo. Así que el H y el I del 20, si quieren, pueden no hacerlo, ¿sí? Sí, de todas maneras, que recuerden que el viernes que viene va a ser revisión de esto, si quieren preguntar de esto, y de la unidad que sigue. Así que tienen toda la semana también para ponerse al día con estos ejercicios. Si hay algún guapo que se anima y tiene todo hecho, adelante, pero sepan que no les va a dar numeritos agradables. Otra cosa, en el ejercicio 19 me dicen calcular las raíces cuadradas, cúbicas y sextas del número 1. En el B, calcular las raíces cúbicas séptimas del número complejo menos 1. Bueno, mirá, si vos ya más o menos le tomaste la mano y te da fiaca hacer 6 cuentas, 7 cuentas, 10 cuentas, bueno, acá el tema de la práctica está como para que vos le tomes la mano a los ejercicios. Si vos decís, che, son un montón de raíces, ya me cansé de calcular, bueno, mientras hayas entendido cómo funciona la cosa, adelante, ¿sí? Hago uno del 19 y uno del 20, ¿les parece? Para aplicar esto que la clase pasada fue medio rapidón. Perfecto, sí, justo eso quería uno del 20 para ver cómo encararlo. Bueno. Por ejemplo, ¿cuál? A ver, ya me imagino cuál me van a pedir. Ya me imagino. Del 19, ¿cuál quieren hacer? O hacemos entre todos. Nos tomamos un minutito y lo hacemos entre todos.
El 19 cualquiera, no. Bueno, vamos Para con mí el está- F. 19F. Raíz cuadrada es una pavada, porque la raíz cuadrada paso el cuadrado como raíz, pongo más menos, y al W le agrego la unidad imaginaria, chau. Vamos con las raíces cuartas, ¿sí? Del F. 19F. Me están diciendo que N vale 4, y que W es menos 4 más 4 por raíz de 3i. Acá es donde tenemos que hacer la traducción de qué corno me están pidiendo con esto. Me están diciendo que resuelva la ecuación z elevado a la cuarta igual a menos 4 más 4 por raíz de 3i. O sea, z pertenece al conjunto de las raíces cuartas del número menos 4 más 4 raíz de 3i. O sea, que z pertenece al conjunto de menos 4 más 4 raíz de 3i elevado a la 1/4. Y esto es un ejercicio que ya sé hacer. ¿Sí? Esto es un ejercicio que ya sé hacer, que ya lo hicimos en los ejercicios anteriores. Cálculo auxiliar. Yo tengo que calcular z igual a menos 4 más 4 raíz de 3i a la 1/4. Si yo te doy esto, fuera de este contexto, te digo, haceme esta cuenta, sabes cómo se hace esta cuenta. ¿Sí? Pero el tema está acá. Yo tengo que encontrar 4 raíces. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre lo que sabíamos hacer y esto nuevo? Voy a pasar este número a trigonométrica, pero al argumento de este número complejo le voy a agregar el 2 y después lo voy a resolver como ya sé. ¿Se entiende? Sí, Fíjense que por más que la potencia sea par, yo no puse módulo, porque acuérdense que en complejos el módulo representa otra cosa. Y pongo pertenece a un conjunto, porque ¿cuántas soluciones tiene esta ecuación? 4. 4. Yo tengo que encontrar 4 soluciones, ¿sí? Si yo pongo que z es igual a este número, estoy diciendo que esta es una sola, y me están faltando 3. Entonces, como tengo que encontrar 4 soluciones, lo escribo como conjunto. Esta notación me está diciendo que en este conjunto hay 4 soluciones. Para indicar eso, pongo las llaves. Adentro de estas llaves hay 4 raíces, que son las que voy a encontrar. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Primero, pasemos el W a forma polar, a forma trigonométrica. Escribamos W en forma trigonométrica. Los escucho. Ustedes vayan haciendo la cuenta y me tiran los resultados. ¿A todos les dio 8 el módulo de W? Si están ahí, levanten la manito. Apáguenme la luz. Den una señal de vida. Bueno, no estoy viendo a los participantes. ¿Quién me dijo que daba 8? Yo. Vale. ¿Vale? Bueno, vale, coincido con vos. A mí también me da 8 el módulo. Así que somos 2, si hay alguien más que nos da lo que hay, somos mayoría. ¿Y el argumento? 2/3 de pi. ¿Qué opina el resto? Debo ponerle esto, entre comillitas, para no olvidarme. ¿Sí? Sí.
Me atrevo a ponerle esto entre comillitas porque el argumento es 2/3. Le voy a agregar el 2K para no olvidarme. Recordamos que n era 4, entonces K va a ir desde 0 hasta 3, Ok, ¿sí? sí. Bueno, entonces el ejercicio nos queda el Z sub K, pongo Z sub K para decir que va a depender de los valores que le vaya dando acá, ¿sí? El módulo dijimos que era 8, y a ese 8 lo tengo que elevar a la 1/4, así que va a ser 8 elevado a la 1/4. Hojaldre, que en la forma trigonométrica siempre arrancamos con el módulo. No se olviden que el módulo siempre es un número no negativo, ¿sí? Porque es una distancia. No puedo poner -5, -2, -4, porque yo no vivo a -7 cuadras de la universidad. El módulo siempre es un número no negativo. Bien, entonces en forma trigonométrica es el módulo elevado a la n, que en este caso es 1/4, porque es la raíz enésima. Si quieren acá, en vez de poner 4, vamos a poner 1/4. El n, así no nos hacemos lío. Y en la parte donde aparece la trigonométrica vamos a poner el coseno de 2/3 de pi más 2k pi, que esto es lo nuevito, y a esto lo vamos a tener que multiplicar por n, que es 1/4. Ujú, Dividido 4 directamente, ¿no? sí. Más, y acá pongo lo mismo, ¿no? Ojo que lo que se divide es el argumento, no todo, ¿eh? Ese es otro error muy común, que se copan con la raya de fracción y dividen al seno también. Y acá, estas serían las K soluciones. Voy a decir que K va a tomar el valor 0, 1, 2 y 3. Escuchen. Si alguien me dice, no me gusta el 0, porque es redondito, ¿puedo tomar 1, 2, 3, 4? Si vos tomás 4 valores de K consecutivos, tenemos que llegar a las mismas soluciones. Si vos tomás 0, 1, 2, 3, tenés 4 soluciones, son las mismas 4 soluciones que el que toma el número K como 10, 11, 12 y 13. Como el que toma el número K como 20, 21, 22 y 23. ¿Sí? Lo que pasa es que cuanto más grande sea el K, más grande te da el argumento, más difícil saber cuánto vale el seno y el coseno de esos números tan grandes. Por eso siempre se conviene arrancar por el 0, que hace más simple las cuentas, y después va mucho más rápido. ¿Sí? Bueno, ¿vamos con K igual a 0? ¿Encontramos la primera solución? Si K vale 0, Z sub K va a ser la primera solución, Z sub 0. Esto es 8 a la 1/4 o raíz cuarta de 8, como quieras llamarle, ¿sí? Como más te gusta, como más bronca le tenga, escribilo como quieras. Si querés la escribimos como raíz cuarta de 8. Cuando K vale 0, ¿qué argumento me queda? (2/3) más 0 dividido 4. ¿Qué me da? Pi sobre 6. ¿Sobre 6? ¿Sí? Porque simplifico el 2 con el 4. Arriba me da Claro. 1 y abajo me da 2. 3 por 2, 6. Coseno de pi sobre 6 más i por el seno de pi sobre 6. Si el ejercicio pidiera hallar las raíces enésimas del número tanto, acá ya tengo una respuesta. Acá ya tengo una. ¿Sí? La macana que pide escribirla en forma binómica. Entonces hay que hacer las cuentitas. ¿Sí? Esta sería en forma trigonométrica. Si no me pide ningún formato, obviamente que lo dejo así, ¿no? Y en la forma binómica tengo que hacer la distributiva. El coseno de pi sobre 6, ¿cuánto vale? Raíz de 3 sobre 2. Bien, o sea que esto queda multiplicado por raíz de 3 sobre 2, y el seno de pi sobre 6, 1/2.
acá tengo la primera solución en forma binómica. Horrible. Sí, pero bueno, piden forma binómica, respondemos en forma binómica. ¿Sí? Sí. Se puede hacer alguna cuentita como para achicar, descomponer esto, multiplicar estas raíces. Si lo saben hacer y lo quieren poner más lindo, háganlo. Si no, no hagan lío, dejamos la respuesta así. La parte real es este número de porquería y la parte imaginaria es este número de porquería. ¿Está? Bueno, ahora lo único que hay que hacer es ir jugando con los valores de K. Voy a ir cambiando acá por 1, por 2, por 3 y así encontraré las demás soluciones. ¿Se entiende? ¿Ven que es lo mismo que calcular la potencia de un número con la fórmula de Moivre? Es la misma fórmula, nada más que como se trata de raíces, la n la voy a escribir como fracción y al argumento le voy a agregar el 2kπ porque yo necesito encontrar n soluciones, no necesito encontrar una sola cuentita. Para encontrar las n soluciones, el que me va a permitir ir variando cada una de las soluciones es este k del 2kπ que le vamos a agregar al argumento. ¿Sí? Como que no cambia mucho. Calcular potencias o calcular raíces es prácticamente lo mismo. Solo se tienen que acordar que en las raíces necesitamos agregar ese 2kπ para poder encontrar las demás. ¿Sí? ¿Hace falta que siga haciendo las otras tres? No, para mí no. Bueno. Y en cuanto al 20, el 20A es una cuadrática, z cuadrado más z igual a, no, z cuadrado más z más 1 igual a 0. En esta cuadrática A vale 1, B vale 1 y C vale 1, aplico fórmula de la resolvente. El opuesto de B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C, todo dividido, 2 por A. O sea que Z es igual a menos 1, más menos 1 menos 4, menos 3, sobre 2. Entonces tengo dos soluciones. Z sub 1 es menos 1 más. Raíz de menos 3 no la puedo escribir así, ¿no? ¿Cómo sería raíz de menos 3 escrito en forma compleja, digamos? Esto es un número complejo. ¿Qué número complejo es? ¿3 por i al cuadrado sería? Sí, No. pero miren lo que yo me anoté grande en el resumen. Y con color. Para no olvidarme. Ah, ¿Sí? Y es igual a la raíz de menos 1. Entonces, si yo acá tengo raíz de menos 3, esto lo puedo pensar como menos 1 por 3, ¿no? El menos 3 lo puedo pensar como menos 1 por 3, o 3 por menos 1. Y sí. esto es lo mismo que la raíz de 3 por la raíz de menos 1, lo pongo atrás, que es lo mismo, no puedo dejarlo como está. Perdón, así no nos confundo. Esto es lo mismo que raíz de menos 1 por raíz de 3, y esto es la unidad imaginaria. O sea que esto es i por la raíz de 3. O lo que es lo mismo la raíz de 3 por i. Pero el i afuera de la raíz. ¿Sí? Ok. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, esto es menos 1 más menos raíz de menos 3, que raíz de menos 3 lo voy a escribir como raíz de 3 i, todo sobre 2. Ya separo la parte real de la parte imaginaria. Y la segunda solución, ¿cuál es? Menos 1 menos la raíz de 3 y todo sobre 2. Acá tengo entonces el conjunto solución, está formado por dos raíces. El número complejo, menos 1 medio, más raíz de 3 sobre 2i, punto y coma, y menos 1 medio, menos raíz de 3 sobre 2i. Dos soluciones. O sea que las ecuaciones cuadráticas en realidad
no me cambian en nada, se siguen resolviendo como las resolvíamos en elementos, usando la fórmula de la resolvente. El único cuidado que tengo que tener es que cuando me aparece la raíz cuadrada de un número negativo, ese menos que aparece dentro de la raíz termina siendo la unidad imaginaria. ¿Por qué? Porque ese menos lo puedo pensar como la raíz de menos 1. Y la raíz de menos 1 es la unidad imaginaria. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, el H y el I les sugiero que no los hagan, que los dejen como optativos. Fíjense que el B del ejercicio 20, ni siquiera aplico la fórmula de la resolvente, porque lo puedo pensar así, ¿no? Es z² más 2 igual a 0. Este ni siquiera merita fórmula, porque esto es z² igual a menos 2, y esto es z igual a más menos la raíz de menos 2, pero como no lo podemos dejar escrito así, ¿qué ponemos? Más menos, ¿qué pongo como respuesta? En lugar de raíz de menos 2. Raíz de 2 por i. Exactamente. Así que tengo dos soluciones de vuelta. La positiva, raíz de 2 por i, y la negativa, menos raíz de 2 por i. ¿Sí? Fíjate que ni hizo falta poner la resolvente, porque es el cohete. Si lo hacía con resolvente llegaba a la misma solución, obviamente, ¿no? Pero no tenía mucho sentido. Bueno, en algunos van a tener que sacar algún factor común. En el G, por ejemplo, que tienen z² más 3 por z³ menos 1 igual a 0, ni se les ocurra hacer distributiva. ¿Por qué? Porque para que un producto me dé 0, o el primero es 0, o el segundo es 0. ¿Sí? Y estas se resuelven de la forma estándar, ¿no? Con la formulita. Este sería mi W de la fórmula. Este es el número complejo. Lo que pasa es que en este caso particular, este número complejo es un número particular, porque es un número real, con parte imaginaria 0. Más fácil de calcular el módulo, más fácil de calcular el argumento. Al argumento no me tengo que olvidar de sumarle el 2kpi porque tengo que calcular 3 raíces. Y este número complejo, recontra fácil de sacar en el módulo, recontra fácil de sacar el argumento. ¿Qué módulo tiene el número complejo 1? ¿Qué módulo? ¿Cuánto mide? 1. ¿Y el argumento? ¿Qué ángulo forma con el semieje real positivo? ¿Qué ángulo forma? 0. 0. Le agrego el 2kpi, acuérdense, porque tengo que encontrar las 3 raíces. Entonces K va a ir variando 0, 1 y 2. ¿Sí? Acá el módulo de menos 3, ¿quién es? Tres. Esto era un 2, puso un 3. Ah, sí, es un 2. 9. Es un 2, ¿no? Sí, es Sí, un 2. no lo hago con fórmula olvídate. Este lo despejo directamente, lo copié mal. Este es un 2. Este lo hago directamente. Directamente. Ahí, esperen que tengo la hoja arriba de la tableta. Esto es z² igual a menos 3, o sea que z es igual a más menos la raíz de menos 3. Este menos adentro de la raíz, ¿qué representa? Raíz de 3 por i. Exacto. Mirá qué fácil se resolvió. Este ya está. Ya tengo 2 soluciones. Y de acá saco 3. Con este módulo, con este argumento, y voy a ir variando acá desde 0 hasta 2, para encontrar las 3 soluciones, ¿no? Z0, Z1 y Z2. Entonces el conjunto tiene que tener 5 soluciones, porque si yo hago todas las distributivas, este polinomio es de grado 5.
pero ni en pedo hago las distributivas, porque me va a quedar un polinomio imposible de resolver. No me conviene hacer las distributivas. Ahora, ¿vale lo que usamos en Elementos? De que un polinomio con coeficientes enteros acepta como posibles raíces a los divisores del término independiente. Sí. ¿Podés dividir usando la regla de Ruffini para ver cuál es el polinomio cociente? Sí. ¿Hasta cuándo lo vas a poder hacer? Mientras te siga dando polinomios con coeficientes reales, hacelo todas las veces que necesites. Cuando llegás a una cuadrática, usa la fórmula o despejá directamente, y cuando te quede una cúbica o de grado mayor igual a un número complejo, ahí recién usás el teorema fundamental del álgebra y la fórmula de Moivre adaptada al cálculo de raíces. ¿Está? ¿Sí? Sí. Bien. El desafío se lo subió Vani al Padlet, ¿sí? Estos 3 ejercicios fueron sacados de exámenes anteriores. Yo les voy a hacer una aclaración y voy a dejar de grabar